La historia de Evelyn Harper comenzó lejos de los pisos pulidos y los pasillos resonantes de Jefferson High School, en una pequeña casa deteriorada por la intemperie en las afueras de una ciudad que los mapas olvidaron. Nacida en una familia donde las dificultades se heredaban como una reliquia familiar, aprendió temprano que los sueños eran lujos que no podían permitirse. Sin embargo, Evelyn albergaba una rebelión secreta en su corazón, un deseo ardiente de liberarse del ciclo de desesperación que había atrapado a su familia durante generaciones. Su padre, un hombre desgastado por los implacables golpes de la vida, encontró consuelo en el fondo de una botella, dejando a Evelyn y a su madre a cargo de los desafíos de la supervivencia diaria. Su madre, un faro de fortaleza y resiliencia, tuvo múltiples trabajos, pero su sonrisa cansada nunca se apagó. De ella, Evelyn heredó la convicción de que la educación era la clave para un nuevo comienzo. El recorrido de Evelyn por la escuela fue un testimonio de esta creencia. A pesar de la ropa raída y del aguijón de las burlas de sus compañeros, destacó académicamente, impulsada por una sed insaciable de conocimiento. Sus profesores, reconociendo la brillantez que se ocultaba bajo su modesto exterior, se convirtieron en sus defensores y la animaron a soñar más allá de los confines de su realidad. La graduación de la escuela secundaria marcó un momento crucial en la vida de Evelyn. Se encontraba en la encrucijada de su futuro, empuñando una beca que era a la vez su espada y su escudo contra las maldiciones generacionales de su familia. La universidad era un reino de infinitas posibilidades, un marcado contraste con las limitaciones sofocantes de su educación. Fue aquí donde la pasión de Evelyn por la educación se convirtió en un propósito. Se vio a sí misma en los estudiantes ansiosos y de ojos brillantes que llenaban las salas de conferencias y prometió convertirse en un faro para aquellos que navegan por las traicioneras aguas de la adolescencia. Armada con una licenciatura en educación y un corazón lleno de idealismo, Evelyn regresó al ámbito de la escuela secundaria, no como estudiante sino como maestra. Jefferson High School, con su alumnado diverso y su reputación de excelencia académica, parecía el lienzo perfecto sobre el que Evelyn podía dejar su huella. Ella imaginó su salón de clases como un santuario de aprendizaje e inspiración, donde cada estudiante se sentiría valorado y capacitado para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, la realidad resultó ser un adversario formidable. Los desafíos de su vida personal comenzaron a arrojar largas sombras sobre sus aspiraciones profesionales. El optimismo que alguna vez había iluminado su camino ahora parpadeaba ante la adversidad. Sin embargo, Evelyn se aferró a sus ideales, decidida a no permitir que la oscuridad engullera la esperanza que buscaba encender en los corazones de sus alumnos. Sin que ella lo supiera, el estrés y la desesperación que tanto luchó por ocultar pronto se convertirían en el catalizador de un viaje desgarrador que pondría a prueba los límites de su determinación y la profundidad de su compasión. Cuando comenzó el año escolar, Evelyn Harper entró en su salón de clases, sin saber que las lecciones que estaba a punto de aprender superarían con creces las que planeaba enseñar. Su historia no fue solo de sueños y determinación, sino del espíritu indomable de una mujer al borde de una transformación que redefiniría su comprensión de la redención, la empatía y el verdadero significado de la educación. El primer día de clases en Jefferson High fue como el comienzo de una nueva era para Evelyn Harper. Al entrar en los bulliciosos pasillos, se vio arrastrada por una marea de energía y potencial juvenil que reavivó la chispa de sus propias ambiciones. El aula que le asignaron estaba a un mundo de distancia de las habitaciones estrechas y con poca luz de su pasado. Un espacio luminoso y acogedor, adornado con carteles que proclamaban mensajes de esperanza y perseverancia. Evelyn pasó las mañanas temprano antes de que llegaran sus alumnos, preparando meticulosamente sus lecciones, cada una de ellas diseñada con la intención no solo de educar, sino de llegar verdaderamente a sus alumnos. Ella imaginó su salón de clases como un puente entre sus diversas experiencias y el futuro que se atrevían a soñar. Las materias que impartía no eran solo académicas. Fueron lecciones de vida sobre resiliencia, pensamiento crítico y el poder del conocimiento. A medida que avanzaban las semanas, la pasión de Evelyn se volvió palpable, incluso contagiosa.
Su estilo de enseñanza era una mezcla de rigor y calidez, empujando a sus alumnos a sobresalir y ofreciéndoles el apoyo que necesitaban para superar sus dudas. Ella creía firmemente en ellos y a menudo se quedaba hasta tarde para dar clases particulares a quienes tenían dificultades o para ofrecer consejos a quienes la buscaban. Su oficina se convirtió en un santuario para los perdidos, los ambiciosos y los curiosos por igual. Sin embargo, el compromiso de Evelyn con sus alumnos se extendió más allá del aula. Inició programas extraescolares destinados a brindar una educación integral, desde clubes de debate para fomentar la autoexpresión articulada hasta ferias científicas que despertaron la curiosidad y la innovación. Luchó por el acceso de sus estudiantes a los recursos, a menudo echando mano de su propio bolsillo para asegurarse de que nadie se quedara atrás por falta de materiales u oportunidades. Sin embargo, no fueron solo sus alumnos quienes notaron la fuerza de la naturaleza que era Evelyn Harper. Sus colegas, inicialmente escépticos ante el fervor de la recién llegada, comenzaron a verla como un catalizador para un cambio positivo dentro de la escuela. La dedicación de Evelyn los desafió a elevar su propia enseñanza, creando un ambiente de colaboración y respeto mutuo entre los profesores. Pero en medio de este torbellino de actividad y logros, las semillas de las luchas personales de Evelyn permanecieron escondidas bajo la superficie. Su entusiasmo por la enseñanza a menudo la dejaba agotada y cada noche regresaba a casa, a un apartamento vacío que resonaba con el silencio de su soledad. El contraste entre la vitalidad de su vida profesional y la soledad de su vida personal era marcado, y aunque intentó mantener estos mundos separados, la tensión empezó a notarse. La enfermedad de la madre de Evelyn empeoró y requirió más tiempo y recursos financieros. La carga de las facturas médicas aumentó y la presión de ser todo para todos comenzó a desgastar los límites de su capacidad de recuperación. Sin embargo, siguió adelante, creyendo que mientras pudiera marcar una diferencia en la vida de sus alumnos, los sacrificios personales valían la pena. En este capítulo de su vida, Evelyn Harper fue un faro de esperanza y un pilar de fortaleza para quienes la rodeaban. Pero a medida que el año llegaba a su fin, el acto de equilibrio de sus mundos duales se volvió cada vez más precario. La promesa de un nuevo comienzo que alguna vez le había parecido tan brillante, ahora se vio ensombrecida por los desafíos inminentes de su vida personal. Fue un testimonio de la compleja realidad de quienes dan tanto de sí mismos. La lucha, a menudo invisible, detrás de la sonrisa de un maestro dedicado. A medida que las hojas de otoño comenzaron a pintar el suelo en tonos ámbar y dorado, la emoción inicial que había alimentado los días de Evelyn Harper en Jefferson High dio paso a un ritmo implacable que exigía cada gramo de su fuerza. Su dedicación a sus alumnos nunca flaqueó, pero las realidades de su vida personal comenzaron a proyectar largas e intrusivas sombras sobre su alguna vez inquebrantable resolución. La salud de la madre de Evelyn siguió deteriorándose, un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y las cargas del amor. Las visitas al hospital se convirtieron en una rutina, cada una más descorazonadora que la anterior, mientras observaba a la vibrante mujer que había sido su roca e inspiración sucumbir a la enfermedad. Las facturas médicas se acumularon, una montaña de deudas que amenazaba con devorar el modesto salario de maestra de Evelyn, dejándola a hacer malabarismos financieros en un intento desesperado por mantener a raya las olas de la bancarrota. En medio de esta confusión, una relación que alguna vez había prometido consuelo y compañerismo se desmoronó bajo el peso de las circunstancias de Evelyn. Su pareja, incapaz de afrontar el estrés constante y el costo emocional de su vida, se alejó, dejando un vacío que ninguna realización profesional podría llenar. La ruptura fue un golpe no solo para su corazón, sino también para su estabilidad, despojándola de la ilusión de felicidad personal a la que se había aferrado en medio de sus luchas. La presión y el aislamiento comenzaron a erosionar el comportamiento alguna vez alegre de Evelyn. Las noches sin dormir que pasó luchando contra la ansiedad y la desesperación le pasaron factura, dejándola exhausta y de mal genio. Su salón de clases, que alguna vez fue un refugio de inspiración y aliento, se convirtió en un campo de batalla donde luchó por mantener el control y la concentración.
La compasión y la paciencia que habían definido su enseñanza comenzaron a debilitarse, reemplazadas por una frágil fachada de profesionalismo. Sus alumnos, sensibles al cambio en la actitud de su maestro, respondieron de la misma manera. Las lecciones vibrantes e interactivas dieron paso a conferencias memorísticas y la atmósfera que antes era cálida en el aula se enfrió. La crisis personal de Evelyn, aunque escondida detrás de una máscara de competencia, comenzó a manifestarse en sus interacciones con sus alumnos, quienes se convirtieron en destinatarios involuntarios de su frustración y amargura. La primera señal real de problemas se produjo durante una conferencia de padres y maestros, donde un padre preocupado cuestionó la política de calificaciones cada vez más dura de Evelyn. La confrontación tomó a Evelyn con la guardia baja y la obligó a enfrentar la realidad de que sus luchas personales se estaban extendiendo a su vida profesional. Darse cuenta fue un trago amargo que tuvo que tragar, lo que la dejó cuestionando su eficacia como educadora y mentora. A medida que avanzaba el semestre, Evelyn se encontró atrapada en un círculo vicioso de estrés e insatisfacción. Cuanto más luchaba por compartimentar su vida personal y profesional, más parecía deteriorarse cada una de ellas. Sus logros en el aula, que alguna vez fueron una fuente de orgullo y satisfacción, ahora parecían vacíos frente a sus crecientes crisis personales. Termina con una nota sombría, con Evelyn sentada sola en su salón de clases, mucho después de que los estudiantes se hayan ido, rodeada de los símbolos de su otrora apasionado compromiso con la enseñanza. El sol poniente proyecta largas sombras en la habitación, reflejando la oscuridad que ha comenzado a apoderarse de su espíritu. Es un momento de profundo aislamiento e introspección para Evelyn, quien se encuentra cuestionando no solo sus elecciones profesionales, sino también los ideales que la habían guiado hasta este punto. La promesa de marcar la diferencia, de cambiar vidas a través de la educación, parece un sueño inalcanzable desde lo más profundo de su desesperación actual. El frío del invierno se había apoderado de la ciudad, reflejando el frío que se había arraigado en el corazón de Evelyn Harper. La vibrante maestra que alguna vez había recibido cada día con esperanza y determinación, ahora era una sombra de lo que era antes, luchando contra los demonios de su vida personal mientras luchaba por mantener su fachada profesional. La tensión era evidente en todos los aspectos de su vida, pero en ningún lugar más que en su salón de clases en Jefferson High. El lugar que alguna vez había sido un santuario de aprendizaje y crecimiento se había convertido en un teatro de guerra, y Evelyn, sin saberlo, consideraba a sus alumnos como enemigos. Su paciencia, que alguna vez pareció ilimitada, se había desgastado hasta el punto de romperse, y su lengua afilada no perdonó a nadie. Las tareas fueron devueltas con duras críticas, y sus comentarios, antes alentadores, se habían vuelto breves y desalentadores. La transformación no pasó desapercibida. Los estudiantes que antes esperaban con ansias sus clases, ahora se acercaban a ellos con temor, temiendo los estados de ánimo impredecibles de su otrora amada maestra. El cambio fue más palpable en sus interacciones con Michael, un estudiante brillante pero desafiante que prosperó bajo la tutoría inicial de Evelyn. Su relación, que alguna vez fue un testimonio del impacto positivo que podría tener un maestro dedicado, se había agriado y se había convertido en un campo de batalla de voluntades. El punto de ruptura se produjo en un día gris y nublado, emblemático de la tormenta que se avecinaba dentro de Evelyn. Una pregunta inocente de Michael, destinada a aclarar una tarea, fue recibida con una dura reprimenda que dejó el aula en un silencio atónito. El incidente se intensificó, con un intercambio de palabras que no pudieron retractarse, lo que llevó a Michael a salir furioso de la clase, un colmo simbólico que colmó el vaso. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. Llegaron las quejas de los padres, que cuestionaban la idoneidad de Evelyn como educadora. La administración, que alguna vez la apoyó, la convocó a una reunión que se sintió más como una inquisición, donde se examinaron sus métodos de enseñanza y su manejo del aula. La reprimenda fue una humillación pública, una señal de vergüenza que Evelyn sintió profundamente, exacerbando su sensación de fracaso y aislamiento. En la soledad de su hogar, Evelyn se vio obligada a afrontar la dura verdad de su situación. Las presiones de su vida personal habían envenenado su pasión por la enseñanza,
convirtiéndola en alguien a quien ya no reconocía. Darse cuenta fue un trago amargo, cargado de culpa por el daño que sin saberlo había infligido a sus alumnos, en particular a Michael, quien había soportado la peor parte de su frustración. Cierra con Evelyn sentada sola en la oscuridad de su sala de estar, con el peso de sus acciones presionándola. La línea que alguna vez estuvo clara entre su vida personal y profesional se había desdibujado, lo que llevó a una crisis de identidad y propósito. Se encontraba en una encrucijada y se enfrentaba a una elección: continuar por el camino de la amargura y el aislamiento o encontrar la fuerza para reconstruir los puentes que había quemado. Fue un momento de profunda introspección, un punto de inflexión que determinaría el curso de su viaje hacia la redención o la ruina. Tras su enfrentamiento con Michael y la posterior reprimenda de la administración de la escuela, Evelyn Harper se encontró en una encrucijada. La alguna vez brillante luz de su pasión por la enseñanza se había atenuado hasta convertirse en un parpadeo, eclipsada por una oscuridad creciente alimentada por la amargura y el resentimiento. Fue en este estado mental de sombra que echó raíces una idea peligrosa, una que prometía una forma retorcida de consuelo al infligir su dolor a los demás. Los pensamientos de Evelyn se dirigieron a sus alumnos, aquellos a quienes alguna vez había visto como faros de potencial y esperanza. En su visión distorsionada, se habían convertido en símbolos de las oportunidades no apreciadas y de las vidas sin preocupaciones que, en su opinión, le eran negadas. Consumida por el deseo de hacerles comprender las duras realidades de la vida, de hacerles sentir el peso de las luchas que soportaba, Evelyn ideó un plan de sutil sabotaje. Comenzó de manera insidiosa, con pequeños actos diseñados para socavar la confianza y el progreso de sus alumnos. Los comentarios de Evelyn sobre las tareas, que alguna vez fueron constructivos y alentadores, se volvieron cada vez más críticos y desmoralizadores. Comenzó a cuestionar los esfuerzos de sus alumnos frente a sus compañeros, plantando semillas de duda e inseguridad. A medida que avanzaba el semestre, las tácticas de Evelyn se volvieron más calculadas. Modificó las calificaciones, lo suficientemente sutilmente como para evitar la detección inmediata, pero lo suficientemente significativa como para afectar el nivel académico de sus estudiantes. Las cartas de recomendación, que alguna vez fueron entusiastas relatos de los logros y el carácter de sus estudiantes, ahora estaban plagadas de débiles elogios y críticas ambiguas, poniendo en peligro sus oportunidades futuras. La culminación de su venganza tomó una forma más directa con Michael, el estudiante que se había convertido involuntariamente en el foco de su resentimiento. Evelyn vio en él la encarnación de sus frustraciones y lo atacó con un rigor implacable, estableciendo estándares increíblemente altos y criticando públicamente cada uno de sus errores. Sus acciones fueron un intento deliberado de aplastar su espíritu, de hacerle sentir las profundidades del fracaso y la decepción que se habían convertido en sus constantes compañeros. Sin embargo, mientras Evelyn observaba cómo se desarrollaba su plan, se le escapaba una sensación de satisfacción. Cada acto de sabotaje, en lugar de aligerar su carga, parecía aumentar el peso de la culpa y el aislamiento que llevaba. La atmósfera del aula se volvió tensa y desconfiada, muy lejos de la vibrante comunidad de estudiantes que alguna vez había nutrido. Sus alumnos, antes entusiastas y comprometidos, ahora se acercaban a ella con cautela y miedo, con sus ojos brillantes oscurecidos por la confusión y el dolor. Cierra con Evelyn sentada sola en su salón de clases después de horas de trabajo, rodeada por la evidencia de su traición. Los papeles sobre su escritorio, marcados con sus duras críticas, parecían burlarse de ella, un crudo recordatorio del camino que había elegido. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron de la habitación, Evelyn tuvo que enfrentar la oscuridad de sus acciones, no solo las consecuencias externas, sino la devastación interna de su propio espíritu. En ese momento de reflexión, Evelyn empezó a darse cuenta del verdadero coste de su venganza. No se midió por las luchas que había infligido a sus alumnos, sino por la pérdida de su propia identidad como maestra, mentora y guía. El capítulo termina con una pregunta inquietante. ¿Podrían algún día repararse los vínculos rotos entre maestros y estudiantes, o el complot de venganza de Evelyn había destrozado irrevocablemente la confianza sagrada que es la base de la educación? Los meses de invierno en Jefferson High School
fueron un momento de reflexión y ajuste de cuentas para Evelyn Harper. Su campaña de sabotaje silencioso, nacida de un pozo de dolor y resentimiento personal, se había desarrollado con una eficiencia escalofriante. Sin embargo, la catarsis anticipada, la sensación de sufrimiento compartido que había tratado de imponer a sus alumnos, siguió siendo difícil de alcanzar. En cambio, Evelyn se encontró atrapada en una red que ella misma había creado, atrapada por las consecuencias no deseadas de sus acciones. Los primeros signos de las consecuencias fueron sutiles y se manifestaron en las expresiones oprimidas y el menor entusiasmo de sus alumnos. Las vibrantes discusiones y animados debates que alguna vez animaron su salón de clases ahora eran raros, reemplazados por una tensión palpable que flotaba sobre la sala como un sudario. Evelyn observó, con una creciente sensación de inquietud, cómo las brillantes chispas de potencial en los ojos de sus alumnos se apagaban bajo el peso de sus críticas indebidas y evaluaciones injustas. Pero fueron los cambios en Michael los que marcaron el testimonio más desgarrador de la venganza equivocada de Evelyn. El otrora franco y curioso estudiante se había refugiado en un caparazón de dudas y sus contribuciones a las discusiones en clase se redujeron al silencio. Su rendimiento académico, motivo de orgullo y ambición, se vio afectado por el escrutinio implacable y los estándares imposibles que Evelyn le había impuesto. La transformación fue un crudo recordatorio del impacto que un docente puede ejercer, para bien o para mal. A medida que avanzaba el semestre, empezaron a surgir las consecuencias más amplias de las acciones de Evelyn. Los estudiantes que alguna vez habían aspirado a universidades prestigiosas ahora enfrentaban la perspectiva de ser rechazados, sus solicitudes empañadas por las cartas de recomendación sutilmente condenatorias de Evelyn y calificaciones inexplicablemente más bajas. Los efectos en cadena se extendieron más allá de lo académico y afectaron las amistades y la autoestima, mientras sus alumnos luchaban por comprender el cambio repentino en la conducta de sus maestros y las acusaciones tácitas reflejadas en sus calificaciones. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de estudiantes, liderados por unos pocos valientes que se negaron a aceptar pasivamente su destino, organizaron una reunión con la administración de la escuela. Su voz colectiva, fortalecida por la solidaridad y el sentimiento de injusticia, exigió una investigación sobre las discrepancias en las calificaciones y el cambio notable en el ambiente del aula. La administración, ante la evidencia innegable y el frente unido de estudiantes y padres preocupados, no tuvo más remedio que actuar. Evelyn fue convocada a una reunión que le recordó inquietantemente la confrontación que la había puesto en este camino oscuro. Sin embargo, esta vez, las acusaciones no se basaron en malas interpretaciones o malentendidos, sino en el impacto tangible de sus acciones. Al presentarle la evidencia de su sabotaje, Evelyn se vio obligada a enfrentar la realidad del daño que había infligido, no solo a Michael, sino a todos sus estudiantes. Termina con Evelyn parada sola en el estacionamiento vacío de la escuela, con el peso de sus acciones a su alrededor como una pesada capa. El aire frío del invierno no hizo nada para enfriar la ardiente vergüenza y el arrepentimiento que la invadieron. La comprensión de que su intento de distribuir su sufrimiento solo lo había multiplicado fue un trago amargo que la dejó reflexionar sobre la posibilidad de la redención. Podría encontrar una manera de reparar el daño que había causado, o los puentes que había quemado estaban demasiado dañados para reconstruirlos. Después de su enfrentamiento con la administración de la escuela, Evelyn Harper se encontró vagando por los pasillos vacíos de Jefferson High, con sus pensamientos en un mar tumultuoso de arrepentimiento y desesperación. La reunión terminó con un duro ultimátum: rectificar el daño causado o afrontar el final de su carrera docente. El peso de sus acciones, que alguna vez fue una nube nebulosa de retribución justificada, había cristalizado en una realidad aguda e ineludible. Se había convertido en la arquitecta de su propia caída y, peor aún, en la destructora de la confianza y el futuro de sus estudiantes. Fue en esta hora oscura, mientras Evelyn luchaba con la magnitud de sus errores, que un acontecimiento singular atravesó el velo de su aislamiento autoimpuesto. Un estudiante, uno de los amigos cercanos de Michael, intentó suicidarse, un acto desesperado que conmocionó a la comunidad escolar.
La noticia llegó a Evelyn como un golpe físico, que le quitó el aire de los pulmones y la hizo caer de rodillas en un aula silenciosa y vacía. El intento de suicidio fue un recordatorio desgarrador de las frágiles vidas que estaban bajo su cuidado, vidas que ella había manipulado cruelmente en su búsqueda de venganza. La acción desesperada de la estudiante sirvió como una cruda llamada de atención, lo que obligó a Evelyn a enfrentar el costo humano real de sus acciones. Se dio cuenta de que sus alumnos no eran destinatarios abstractos de su ira desplazada, sino individuos vulnerables, cada uno de los cuales luchaba con sus propias batallas invisibles. El incidente impulsó a la comunidad escolar a actuar. Maestros, administradores y estudiantes se reunieron en una serie de reuniones y asambleas, buscando formas de abordar los problemas subyacentes de la salud mental, el estrés y las presiones que enfrentan los jóvenes de hoy. Estas discusiones abrieron los ojos de Evelyn a las luchas más amplias de sus estudiantes, luchas que ella había estado demasiado consumida por su propio dolor para ver. En medio de este período de examen de conciencia colectivo, Evelyn comenzó a dar pasos tentativos hacia la redención. Se acercó a la familia del estudiante que había intentado suicidarse y les ofreció apoyo y disculpas, aunque sabía que no había palabras que pudieran deshacer el daño al que había contribuido. Comenzó a pasar las tardes investigando recursos de salud mental, buscando formas de integrar apoyo y concientización en su plan de estudios. Pero fue una conversación tranquila con Michael, que había quedado profundamente afectado por el intento de su amigo, la que marcó el punto de inflexión para Evelyn. En la penumbra de su salón de clases, rodeado por los desechos de un semestre que salió mal, Michael habló del dolor, la presión y la sensación de desesperación abrumadora que había llevado a su amigo al borde del abismo. También habló del papel que había desempeñado Evelyn, no solo en las luchas de su amigo, sino también en las suyas propias. Evelyn escuchó. Cada palabra era un fragmento de vidrio que le atravesaba el corazón, y por primera vez escuchó verdaderamente el impacto de sus acciones. La conversación fue un crisol que quemó los últimos vestigios de su ira y autocompasión, dejando atrás una cruda y dolorosa necesidad de enmendar las cosas. Cierra con Evelyn sola una vez más, pero cambiada. El caos oscuro y arremolinado de sus pensamientos se había asentado en un camino claro, aunque desalentador, hacia adelante. Ahora comprendió que su viaje hacia la redención no se trataba solo de reparar el daño académico que había causado, sino de sanar las heridas emocionales, reconstruir la confianza y fomentar un ambiente en el aula donde cada estudiante se sintiera visto, apoyado y valorado. En las semanas posteriores al intento de suicidio del estudiante, Jefferson High fue un lugar diferente. Había surgido un sentido palpable de comunidad y propósito compartido, cuando tanto los estudiantes como el personal se unieron para apoyarse unos a otros y promover la concientización sobre la salud mental. Evelyn Harper, que alguna vez fue una fuente de miedo e incertidumbre entre sus estudiantes, ahora se encontró en el centro de esta transformación, aunque su viaje estaba lejos de terminar. El camino de Evelyn hacia la redención dio un giro significativo durante un encuentro inesperado con un consejero de la iniciativa de salud mental recientemente implementada en la escuela. En un momento de vulnerabilidad, Evelyn confió todo el alcance de sus acciones y la culpa que la consumía. El consejero sabio y compasivo escuchó sin juzgar y no le ofreció a Evelyn la absolución, sino un camino a seguir: confrontar la verdad y buscar el perdón de aquellos a quienes había ofendido. Animada por este consejo, Evelyn dio el primer paso difícil y organizó una reunión privada con Michael y los otros estudiantes más afectados por sus acciones. Fue una reunión llena de tensión y emociones crudas, en la que Evelyn dejó al descubierto sus motivaciones, sus luchas personales y la profundidad de su arrepentimiento. Los estudiantes, a su vez, expresaron su dolor, su desilusión y el impacto de sus acciones en sus vidas y futuros. Las revelaciones que se desarrollaron fueron dolorosas pero catárticas. Michael, que había sido el más afectado por la ira fuera del lugar de Evelyn, compartió sus propias luchas con problemas familiares que se habían visto exacerbados por el estrés y la ansiedad causados por el tratamiento de Evelyn.
Otros estudiantes hablaron de sus miedos, sus desafíos y las formas en que el ambiente del aula había influido en su autoestima y aspiraciones académicas. Evelyn escuchó de verdad, cada historia, cada confesión de dolor y resiliencia. El proceso fue insoportable, un espejo frente a las consecuencias de sus acciones, pero dentro de ese dolor yacen las semillas de la curación. Por primera vez, Evelyn vio a sus alumnos no como entidades abstractas sobre las cuales proyectar su sufrimiento, sino como individuos complejos, cada uno con sus propias historias de lucha y fortaleza. La reunión no terminó con el perdón, sino con un entendimiento, un acuerdo para seguir adelante, para reconstruir lo que se había roto. Evelyn se comprometió a realizar cambios tangibles en sus métodos de enseñanza e interacciones personales, priorizando el bienestar y el éxito de sus alumnos por encima de todo. En los días siguientes, Evelyn empezó a implementar estos cambios. Revisó sus políticas de calificación para que fueran más justas y transparentes, ofreció apoyo y recursos adicionales a los estudiantes necesitados y trabajó para crear una atmósfera en el aula que fomentara la comunicación abierta y el respeto mutuo. También inició un programa de tutoría, uniendo a estudiantes con dificultades con estudiantes de último año, para fomentar un sentido de comunidad y apoyo. Pero el cambio más significativo se produjo en la propia Evelyn. El proceso de confesión y confrontación había eliminado las capas de ira y amargura, revelando la educadora compasiva que alguna vez fue. Comenzó a reconstruir sus relaciones con sus alumnos, una conversación, un gesto de bondad a la vez. El capítulo cierra con Evelyn supervisando un debate en el aula sobre la resiliencia y el crecimiento a través de la adversidad. Mientras escucha a sus alumnos compartir sus pensamientos y experiencias, reflexiona sobre el viaje que la trajo hasta este momento. El camino hacia la redención fue largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Evelyn sintió una sensación de esperanza. Se enfrentó a los aspectos más oscuros de sí misma y surgió con un nuevo propósito: ser no solo una maestra, sino una fuente de apoyo e inspiración para sus alumnos. Mientras la primavera insuflaba nueva vida al mundo exterior, Evelyn Harper se encontró atravesando el delicado proceso de reconstruir la confianza que había destrozado. Cada día presentaba un nuevo desafío, pero también una oportunidad para demostrar su compromiso con el cambio. El aula, que alguna vez fue un campo de batalla de desconfianza y miedo, poco a poco comenzó a transformarse nuevamente en un lugar de aprendizaje y respeto mutuo. Los esfuerzos de Evelyn fueron más allá del mero apoyo académico. Se interesó mucho en el crecimiento personal y el bienestar de sus alumnos y organizó talleres sobre manejo del estrés, establecimiento de objetivos y la importancia de la salud mental. Estas sesiones, que alguna vez fueron opcionales, se convirtieron en la piedra angular de su filosofía de enseñanza, reflejando su creencia en el desarrollo integral de sus estudiantes. Quizás la más significativa de sus iniciativas fue el establecimiento de un grupo de apoyo entre pares. Este grupo, dirigido por estudiantes para estudiantes, brindó un espacio seguro para compartir experiencias y desafíos. El papel de Evelyn fue mínimo y sirvió únicamente para facilitar y ofrecer orientación cuando fuera necesario. Fue un testimonio de su nuevo enfoque de empoderar a sus estudiantes en lugar de dictarles. El impacto de estos cambios fue profundo. Los estudiantes que alguna vez habían visto a Evelyn con sospecha y resentimiento, ahora comenzaron a verla como una aliada. Su voluntad de admitir sus errores, junto con sus acciones para enmendar las cosas, hablaban más que cualquier disculpa. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a sanar, dejando espacio para un nuevo crecimiento. La transformación de Evelyn no pasó desapercibida para sus colegas y la administración de la escuela. Donde antes había susurros de duda y desaprobación, ahora había un respeto creciente por su resiliencia y dedicación a sus alumnos. Evelyn se encontró una vez más parte de la comunidad de la escuela, contribuyendo a los debates sobre cómo mejorar la participación y el bienestar de los estudiantes. El capítulo cierra con Evelyn reflexionando sobre el viaje que había emprendido. El camino hacia la redención había estado plagado de obstáculos, cada uno de los cuales era una lección de humildad, paciencia y el poder de una conexión genuina.
Mientras contemplaba su salón de clases, ahora rebosante de la energía viva de estudiantes comprometidos y empoderados, se dio cuenta de que la redención no era un destino sino un viaje. Uno que estaba comprometida a continuar, día a día, mientras tuviera el privilegio de estar al frente del salón de clases. El pleno florecimiento de la primavera en Jefferson High marcó no solo un cambio estacional, sino un periodo de renovación y crecimiento dentro de las paredes del aula que Evelyn Harper había llegado a apreciar una vez más. Las iniciativas que había puesto en marcha comenzaron a dar frutos, fomentando un entorno en el que los estudiantes se sentían valorados, escuchados y apoyados. Sin embargo, fue el proyecto que surgió de un esfuerzo de colaboración entre Evelyn y sus estudiantes el que realmente simbolizó los avances que habían logrado juntos. Un programa de extensión comunitaria diseñado para cerrar la brecha entre la escuela y la comunidad en general. Evelyn, reconociendo el potencial de sus estudiantes para lograr cambios más allá de los confines del aula, los animó a identificar problemas dentro de la comunidad en los que podrían lograr un impacto significativo. Los estudiantes, fortalecidos por la confianza y el respeto que Evelyn había cultivado, propusieron una variedad de proyectos, desde limpiezas ambientales hasta programas de tutoría para estudiantes más jóvenes. Fue un testimonio de su deseo colectivo de retribuir, un deseo que Evelyn había alimentado a través de su propio ejemplo de responsabilidad y servicio. El proyecto que capturó la imaginación y el compromiso de la clase fue una campaña de concientización sobre la salud mental, inspirada en los desafíos que habían enfrentado y superado juntos. La campaña tenía como objetivo no solo educar a la comunidad sobre los problemas de salud mental, sino también desestigmatizar la búsqueda de ayuda. El papel de Evelyn fue de apoyo y orientación, permitiendo a sus alumnos tomar la iniciativa, desde la planificación de talleres hasta la creación de materiales informativos. El lanzamiento de la campaña fue un momento de orgullo para Evelyn y sus alumnos. Fue una manifestación tangible de su viaje, un viaje que había transformado un aula que alguna vez estuvo fracturada en una fuerza unida para el bien. El evento fue bien recibido, atrajo la atención de los medios locales y obtuvo el apoyo de otras escuelas y organizaciones comunitarias. Fue una señal clara de que las lecciones aprendidas dentro de los muros de Jefferson High tenían el poder de repercutir hacia afuera, efectuando cambios positivos en el mundo en general. A medida que avanzaba el proyecto, Evelyn fue testigo del surgimiento de un liderazgo y una compasión entre sus estudiantes que nunca antes había visto. Abordaron la campaña con un sentido de propósito y dedicación, cualidades que Evelyn siempre había creído poseer, pero que no había podido fomentar a la sombra de sus propias luchas. Fue un recordatorio humillante del potencial que hay dentro de cada estudiante, potencial que se puede desbloquear con la orientación y el apoyo adecuados. El capítulo cierra con una reflexión sobre el poder de la educación para transformar no solo las vidas individuales, sino también las comunidades. Evelyn, una vez aislada por su propio dolor y errores, encontró la redención en el esfuerzo colectivo por sanar y servir a los demás. El puente que había ayudado a construir entre sus estudiantes y la comunidad era un testimonio del impacto duradero de la compasión, la comprensión y el propósito compartido. Fue un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia adelante, iluminado por la luz de la esperanza y la fuerza de la conexión humana. El éxito del programa de extensión comunitaria marcó un punto de inflexión para Evelyn Harper y sus estudiantes de Jefferson High. El proyecto no solo había salvado la brecha entre la escuela y la comunidad en general, sino que también había servido como un poderoso recordatorio del impacto que los educadores y los estudiantes pueden lograr cuando trabajan juntos hacia un objetivo común. Esta nueva unidad y propósito dentro del aula de Evelyn tuvo un efecto dominó, inspirando a otros maestros y estudiantes de toda la escuela a iniciar sus propios proyectos y esfuerzos de extensión. La transformación de Evelyn de una maestra agobiada por conflictos personales a una líder en participación comunitaria no pasó desapercibida. La administración de la escuela, que antes desconfiaba de sus métodos y era escéptica respecto de su compromiso, ahora la consideraba un modelo de resiliencia e innovación en la educación. Su historia, compartida en reuniones de personal y talleres de desarrollo profesional,
Se convirtió en un rayo de esperanza y un estudio de casos sobre el poder de la redención y la importancia de la concientización sobre la salud mental. El reconocimiento de sus esfuerzos se extendió más allá de los límites de Jefferson High. Comenzaron a llegar invitaciones para hablar en conferencias educativas y eventos comunitarios, cada una oportunidad para compartir su viaje y las lecciones aprendidas en el camino. Evelyn, que alguna vez se había sentido aislada en su lucha, se encontró parte de una conversación más amplia sobre el papel de los educadores a la hora de abordar las necesidades holísticas de sus estudiantes. En medio de este torbellino de actividad y reconocimiento, Evelyn se mantuvo firme en las relaciones que había construido con sus alumnos. El aula ya no era solo un espacio para el aprendizaje académico, sino una comunidad de apoyo mutuo y descubrimiento compartido. Los estudiantes, que antes dudaban en participar, ahora participaron activamente en debates, proyectos e iniciativas que se extendieron más allá de los muros de la escuela. Su crecimiento y compromiso fueron la verdadera medida del éxito de Evelyn. A medida que el año escolar llegaba a su fin, Evelyn se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. Los desafíos que enfrentó, los errores que cometió y las lecciones que aprendió contribuyeron a un profundo crecimiento personal y profesional. Se dio cuenta de que su historia no era solo de redención, sino también de transformación. La maestra que alguna vez trató de imponer su dolor a sus alumnos se había convertido en una defensora de la curación, la comprensión y el cambio positivo. El capítulo cierra con Evelyn parada frente a su clase el último día de clases, mirando los rostros de sus alumnos. Cada uno reflexionó sobre el viaje que habían compartido, un viaje marcado por luchas y triunfos, fracasos y éxitos. En ese momento, Evelyn comprendió que su legado no estaría definido por la oscuridad de su pasado, sino por la luz que había ayudado a encender en los corazones y las mentes de sus alumnos. El horizonte ante ella brillaba con la promesa de nuevos comienzos, no solo para ella, sino para todos aquellos a quienes había tocado durante su viaje de redención. A medida que el año académico en Jefferson High llegaba a su fin, el aire estaba cargado con la anticipación de nuevos comienzos y las despedidas agridulces que acompañan a la graduación. Para Evelyn Harper, este momento fue más que un simple hito estacional. Era un símbolo conmovedor de que su propio viaje cerraba el círculo. Desde las profundidades de la desesperación personal hasta la cima de la redención profesional y personal, había recorrido un camino que pocos podían imaginar. La ceremonia de graduación tuvo lugar en un día brillante y soleado, y el patio de la escuela se llenó de risas y charlas de los estudiantes y sus familias. Mientras Evelyn contemplaba el mar de togas y birretes, vio no solo los rostros de aquellos a quienes había enseñado, sino también la encarnación de su propia transformación. Cada estudiante llevó consigo una parte de las lecciones que había aprendido, no solo en el ámbito académico, sino también en la vida, la resiliencia y la compasión. Evelyn tuvo el honor de dirigirse a la clase de graduación, tarea que abordó con una mezcla de humildad y orgullo. De pie en el podio, miró los rostros ansiosos y esperanzados que tenía delante y empezó a hablar. Sus palabras no fueron solo una reflexión sobre el año académico, sino un testimonio del viaje que todos habían emprendido juntos. Habló de los desafíos que habían enfrentado, los obstáculos que habían superado y la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo a menudo demasiado rápido para juzgar y demasiado lento para perdonar. Su discurso estuvo intercalado con anécdotas personales y lecciones aprendidas, no solo de su plan de estudios, sino del acto mismo de vivir y crecer junto a sus alumnos. Enfatizó el poder del cambio, tanto interno como externo, y la fuerza duradera que surge de saber que no estás solo en tus luchas. Fue un mensaje de esperanza, no solo para los graduados, sino para cualquiera que alguna vez haya enfrentado la adversidad y haya encontrado la fuerza para perseverar. Al concluir su discurso, el aplauso que estalló no fue solo por las palabras que había pronunciado, sino por el viaje que representaban. La historia de Evelyn, desde el borde de la ruina profesional hasta convertirse en una figura querida y respetada en la comunidad escolar, resonó en todos los asistentes. Fue un poderoso recordatorio de la capacidad de crecimiento y redención inherente a todos nosotros.
El capítulo cierra con Evelyn observando a los graduados arrojar sus gorras al aire, una tradición que simboliza el final de un capítulo y el comienzo de otro. En ese momento, se dio cuenta de que su historia, como la de sus alumnos, era de continuo crecimiento y renovación. Los desafíos del año pasado no solo la habían puesto a prueba, sino que también habían revelado su verdadera fuerza y propósito. Mientras bajaban las gorras y se despejaba el patio, Evelyn sintió una profunda sensación de paz y optimismo. Su viaje había cerrado el círculo, pero sabía que el camino por delante estaba lleno de infinitas posibilidades. Las lecciones del año pasado permanecerían con ella, guiándola hacia adelante mientras continuaba marcando la diferencia, un estudiante, una clase, un momento a la vez.